Desde este momento estamos grabando ya la videoconferencia. Buenas noches a los dos. Dani, María Soledad, buenas noches. Primero me gustaría que me confirmen si se escucha bien por el chat o me escuchan bien o asientan con la cabeza. Muy bien. Dani me escucha bien. María Soledad. Excelente. Bueno, tengan todas buenas noches. Nosotros vamos. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Creo que alguien está hablando. Muy bien. Bueno, vamos a ir directamente a algunas dudas que tengan sobre la actividad del foro, que es la primera actividad, no hay ninguna duda. Ya he estado leyendo las opiniones de cada uno, pero ahora vamos a hablar sobre la actividad número 2, que es la actividad de redactar una competencia. El trabajo que tienen que hacer en esa actividad, que es esta actividad, la actividad 2, la actividad 2 es la más importante que deben tomar en cuenta. Se acaba de conectar con los Alberto, buenas noches. Entonces la actividad 2 es la más importante porque esta actividad 2, desde aquí hasta el final, nos va a servir como base. Entonces, si esta actividad no está bien desarrollada, vamos a tener un perjuicio en las demás actividades que vienen más adelante. Está todo relacionado, entonces la actividad 2, que es redactar una competencia, es una de las más importantes. Lo primero que hay que hacer es recordar alguna, me imagino que cada uno tiene su profesión, tiene su materia preferida, su asignatura que le gustó más a la universidad. Entonces lo que tienen que hacer es eso, elegir 3 asignaturas y esas 3 asignaturas les tienen que redactar su competencia. ¿Alguna pregunta sobre la tarea que hay para esta semana? Ya se están conectando más, qué bien. Buenas noches a los que recién ingresan. Ok. ¿Dónde era? Muy bien. Ahora lo que les voy a mostrar, vamos a compartir la parte de la diapositiva que ustedes ya han podido observar, como pueden ver aquí. Esto que observamos acá es la diapositiva donde está el ejemplo y donde está la fórmula para redactar una competencia. El verbo más el objeto más la finalidad más la condición de desempeño, eso me hace igual a la competencia. Entonces, ¿de dónde salen cada uno de estos complementos? Empecemos por el verbo. El verbo, dependiendo de la asignatura, si es práctica, si es teórica, ustedes se pueden guiar con el diagrama de Bloom, el taxioma de Bloom. Entonces, si la competencia va a ser de comprensión, pueden utilizar cualquiera de estos verbos. Si la competencia va a ser de aplicación, de análisis, de síntesis, de evaluación y de conocimiento. Una materia como estadística, por ejemplo, es una materia, queremos inculcar una competencia de aplicación, entonces podemos utilizar cualquiera de estos verbos, aplicar, interpretar, construir, escoger, etc. Una asignatura como, por ejemplo, derecho administrativo, entonces ahí en ese derecho administrativo podemos hacer como si fuera de conocimiento o de comprensión, de escribir, dibujar, identificar. El verbo, entonces, el primer componente de esta ecuación, lo sacamos del diagrama de Bloom del taxón de Bloom, en función a la asignatura que vamos a elegir. Recuerden que dentro de las rúbricas de la actividad 2 son 3 asignaturas. Acá tenemos ejemplo de uno. Lo segundo es el objeto. El objeto viene a ser la problemática que vamos a dar solución. Y entonces, la problemática, generalmente, ¿de dónde la sacamos? Si estamos pensando en las 3 asignaturas, les va a servir de mucho que ustedes tengan el contenido
mínimo, el programa analítico, como se llama en otras universidades, programa analítico, contenido mínimo, cualquiera de esas. De ahí ustedes van a sacar la problemática, que en este ejemplo está de forma general. Entonces, la recomendación que yo hago en el objeto, que es la problemática, es ponerlo de forma general. Entonces, álgebra, soluciones de problemas algebraicos. Esa es la problemática. Sigamos en el ejemplo de estadística. Entonces, la problemática podría ser interpretación de métodos estadísticos. Si es el ejemplo de derecho empresarial, entonces puede ser interpretación o conocimiento de los conceptos que conllevan esa materia. La finalidad viene a ser el contenido mínimo resumido de la asignatura. Si ustedes, digamos, en sus manos o en digital, tienen el contenido mínimo de la asignatura, ya tienen todo. Lo único que hay que hacer es acomodar de acuerdo a esta ecuación. Y por último, la condición de desempeño, que la condición de desempeño es un conector, aplicando en base a, para qué. Entonces ahí estamos utilizando un conector que hace que hace que toda que hace que toda la competencia se desarrolle. Si juntamos todo esto, tenemos la competencia. Determina soluciones a problemas algebraicos. Entonces aquí podemos ver el verbo, el objeto, que en el programa analítico o en el contexto global de la asignatura se llama soluciones a problemas algebraicos, el conector, que es el criterio de la condición de desempeño, y la finalidad. Entonces aquí tenemos la competencia desarrollada. Muy importante, y esto lo digo por experiencia de los anteriores grupos como que hemos estado trabajando, el verbo se redacta en tiempo presente y en forma de participación, determina. Si aquí le ponemos determinar, ya nos estamos saliendo del contexto de lo que es la definición de una competencia. Aquí redactemos determina, aplica, socializa, conoce, describe, etcétera. Y otra pauta que les puedo dar es que esto que está aquí con verde, que es que viene a ser la finalidad, son los contenidos de la asignatura. Prácticamente es copiar esto de acá a aquí y luego copiarlo acá. Entonces, este contenido de la asignatura tenemos que ponerlo de forma resumida y en lo posible de forma global para que la competencia de la asignatura quede correctamente desarrollada. Entonces, esta operación de elegir 3 asignaturas de una carrera cualquiera, la teníamos que hacer 3 veces. 3 asignaturas de cualquiera que ustedes prefieran. Recomiendo que para tener mayores habilidades y elijan una materia del ciclo básico, del ciclo intermedio y del ciclo superior. Por ejemplo, si hablamos de una asignatura, de una carrera como ingeniería petrolera, ciclo básico, la tienen en pantalla, álgebra. Ciclo intermedio puede ser resistencia de materiales. Y ciclo superior o ciclo de formación profesional puede ser la asignatura de perforación petrolera. Entonces, les recomiendo, esto no es obligatorio, pero para que puedan tener mayores habilidades, traten de hacer una materia de cada ciclo. Porque al fin y al cabo, en la competencia global que tiene una carrera, tiene que reflejarse la relación que existe entre todas las asignaturas de la malla curricular. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ahora sí los escucho. ¿Alguna pregunta? Pueden escribir en el chat también. Creo que la explicación está bastante clara. Lo que tenemos que hacer es elegir 3 asignaturas, preferentemente una del ciclo inferior, una del intermedio y una del ciclo superior de la carrera que ustedes han estudiado. Y desarrollar la competencia en sus 4 componentes. Esta competencia tiene 4 componentes, que es el verbo, el objeto, la finalidad y el criterio y la condición de desempeño. Y cuando estén desarrollando esta actividad, me harían un gran favor que lo coloquen en colores. Así como hemos visto el ejemplo, en distintos colores para que sea más fácil identificar
los componentes de la competencia. ¿Alguna pregunta? Buenas noches, licenciado. Sí, ¿Me escucha? sí, sí, perfecto, claro. Ya. Entonces hay que hacer, como te indicaba, tres. Como en el ejemplo que estaba primero la asignatura y después ya el verbo, ¿cómo se llama? Y después aplicando. Ujú. Digamos, del tres de lo mismo. Exacto. Tres de lo mismo de cada asignatura. Del mismo ejemplo, tal de la forma como usted lo ha puesto, de esa forma, De las esa tres. forma. Ya, correcto. Lógicamente, cada competencia que ustedes redacten va a ser diferente. O sea, Claro, correcto. tiene los mismos componentes, pero es diferente. Es importante que tengan el contenido mínimo de las asignaturas, de cada asignatura que van a desarrollar. Por ejemplo, ahorita gracias a la tecnología, casi todos los contenidos mínimos los pillan en Internet. O si no, Sí. pueden agarrar, ir a su carrera, llamar, preguntar y se los tienen que dar como exalumnos de la carrera, de la universidad. Los dan sin pena. Ok, ya. Gracias, Lisa. ¿Listo? Pregunta Dani. Entonces, si existiera una nueva asignatura, ¿seremos capaces de crear los contenidos para una asignatura? Por supuesto. Por supuesto que sí. Eh, Supongamos que ustedes quieren crear una nueva carrera, porque todo empieza de crear una carrera, ¿no? Entonces, hacer una carrera, para llegar a estructurar una carrera y ponerlo dentro de los requisitos del ente superior que es el Ministerio de Educación, a través de las reglamentaciones actualmente vigentes, como la de Silani, y el reglamento de universidades privadas. No podemos abrir una pública, por si acaso, ¿no? Eso ya vendría a ser otra escala o sea, no se puede porque tenemos una pública en cada departamento y ahí muere. Pero sí podemos abrir universidades privadas. Entonces, supongamos que una universidad quiere abrir una carrera. Entonces, ¿qué hace esta universidad? Debe contratar un equipo entre profesionales que dominan la metodología, que eso serían ustedes, que dominan la metodología del diseño curricular, y, y profesionales que tienen experiencia en la carrera. Un ejemplo, ingeniería civil. Entonces, en ingeniería civil se contratan dos asesores de ingenieros civiles que han trabajado, que saben, que han estudiado ingeniería civil, que conocen la ingeniería civil, y contratan a dos profesionales que dominan la metodología del diseño curricular. Y entre las cuatro personas deben estructurar toda la carrera. Es un documento de unas 300, 400 hojas, donde va a depender mucho la cantidad de asignaturas que tienen. Eso puede llegar a ser, se puede llegar a hacer. Energías renovables, dice por ejemplo energías renovables, también se puede hacer la carrera de ingenierías renovables y sería estructurarla de esa manera. Pero en este módulo no vamos a llegar a tanto porque es demasiado trabajo. Personalmente yo acabo de estructurar una carrera con un equipo de trabajo de 3 personas en total y ha sido un trabajo de un mes y medio, de verdad que a punta de redacción, a punta de preguntar, de investigación, es un trabajo bien grande. En este módulo lo que sí vamos a hacer es crear una nueva asignatura. Esa es lo correcto. La creación de la asignatura se basa desde los contenidos. Ahora bien, el camino que estamos eligiendo es que ustedes tomen el contenido mínimo. Ese contenido mínimo que tienen, a su experiencia, lo pueden cambiar. No es obligatorio que lo copien tal cual del contenido mínimo que tienen en la asignatura. Por ejemplo, cálculo 1 tiene funciones derivadas, integrales simples, integrales dobles. Entonces, por ahí yo quiero ponerle, ¿sí? Antes de... Habilité el micrófono. Yo lo voy a quitar y botar. Ya. Por ejemplo, si ese contenido de cálculo yo le quiero quitar, le quiero aumentar una geometría analítica antes de funciones, pueden hacerlo. El contenido mínimo, cuando se está reestructurando una carrera, ustedes pueden cambiarlo. De hecho, se cambia por experiencia. Bueno, en resumen de todo lo que se habló de la pregunta, sí van a poder crear una nueva asignatura.
¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempito todavía. Estamos con una tos tremenda. Hay alguien que está preguntando, no lo escucho. Si seguimos el ejemplo de la asignatura de la carrera de energía renovable, la determinación de la carga horaria, eso también va a depender de dos cosas. Va a depender de la cantidad de horas permitidas que la universidad quiere exponer, por ejemplo, y de cómo se sabe eso, a través de un estudio de mercado. Aquí en Bolivia, me atrevo a decir de que no hay carrera que tiene mayor a 6.000 horas de estudio. Entonces, ustedes van a tener que trabajar en ese rango. Si quieren a una materia le ponen 100 horas, le ponen 120, le ponen 180, eso va a depender del equipo de trabajo que se esté elaborando. Ellos pueden elaborar una malla curricular de 60, de 70 asignaturas y tener 7.000 horas. Pero no olviden que una universidad privada tiene dueño. Entonces, económicamente, para un dueño de una universidad privada no le va a ser factible tener 7.000 horas, porque eso significa que va a tener que contratar más docentes, va a tener que pagar más cosas. Y ese es otro punto de vista que nosotros como metodólogos que somos en la parte de diseño curricular no podemos hacer nada. Las decisiones de si se aplica o no desde el punto de vista económico, eso lo toman otras personas. Lógico que nosotros podemos hacer las recomendaciones pertinentes. Muy bien. Entonces, está recapitulando para los que traigo recién. Debemos tener 3 asignaturas, tenemos que tener los contenidos mínimos y elaborar nuestras 3 competencias generales de cada asignatura, tomando en cuenta sus 4 componentes, que son el verbo, el objeto, la finalidad y la condición de desempeño. Cuando estén redactando esto, háganlo de distintos colores, utilicen 4 colores diferentes para cada componente, de esa manera va a ser más fácil identificar la redacción de la competencia. Y a ver, vamos a revisar las rúbricas de esta actividad para que no queden dudas al respecto. Lo tenemos acá. Actividad 1, no es rúbrica. Bueno, en esta actividad del foro que he estado leyendo, me olvidé de poner que no sobrepasen de las 200 palabras. Hay unos que han escrito 300, 400 palabras. No hay problema, está bien. Pero la idea era que escriban de forma resumida. Luego, en la redacción de la competencia, veamos la rúbrica. Estructura de la competencia, si vamos allá a los 7 puntos, es elaborar 3 competencias reconociendo sus 4 componentes. El segundo nivel de rúbrica, presenta los componentes de la competencia y acá, esto de aquí que vemos en esta parte, no lo hagan. No es eso. No es eso. Aquí había un error a la hora de subir el documento. No es esto. En este punto presenta los 4 componentes de la competencia de cada asignatura elegida, de las 3, ¿no? De las 3 asignaturas, identificando con colores cada uno de ellos. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Ahora sí está correcto. Entonces ahora sí lo tenemos correcto en la rúbrica. La primera es estructurar la competencia y la segunda es completar la competencia. De esa manera, elaborando eso, tenemos los 15 puntos.
Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Excelente. Muy bien, viendo que no tenemos más consultas, creo que la explicación de las actividades está bastante clara y recuerden de que el desarrollo de esta actividad les va a seguir para las demás actividades. Se va a utilizar de estas 3 asignaturas que están haciendo. La siguiente semana ustedes van a elegir una y sobre esa una vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a construir nuestro diseño curricular de esa asignatura para, para el diseño curricular por competencia. Bueno, si no hay más consultas, mi nombre es Hernán Cabrera Pantoja y nos vemos la próxima semana en el siguiente videoconferencia. Y cualquier duda que tengan que puedan salir, me escriben por el foro de la plataforma. ¿Qué aumento? Una consulta, Licen. Sí. ¿A qué hora comenzó la conferencia? ¿No era a las 8:30? Hemos empezado a las 8:35. Ah, ya, perfecto. Ya. Pensé que había comenzado a las 8. Está bien. 8:35. Ya, gracias. Un favor, lo último, ¿qué aumento nos lo pone en la pantalla? No entiendo a qué se refiere. ¿Qué aumento nos lo pone en la pantalla? Ah, ¿qué aumentó? Ah, ya. Muy bien. Enseguida. De todas maneras, yo le voy a solicitar al encargado que se acaba de subir las plataformas que me actualice esas rúbricas. Pero lo que hemos redactado, enseguida les muestro, aquí está. Esto de acá. Presenta los 4 componentes de la competencia de cada asignatura, identificando con colores cada uno de ellos. Es exactamente tal cual hemos hablado en esta videoconferencia. Entonces, nuevamente presenta los 4 componentes de la competencia de cada asignatura, identificando con colores cada uno de ellos. Listo. Muy bien. Ahora sí creo que nos despedimos y nos vemos en la próxima videoconferencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.